Començant, per tant, aquesta última part de la sessió d'avui, que esperem tancar després amb un debat. Per mi és un gran plaer presentar-vos la professora Rosa Medina, que ha tingut una trajectòria àmplia, diversa, i que comprèn moltes branques del saber. És una espècie de dona del Renaixement. Diria que és una de les persones amb més curiositat intel·lectual que he conegut. És professora de la... No faré un llarg currículum, perquè això ho podeu cercar pel vostre compte, però sí que voldria dir que m'agradaria parlar d'un itinerari, no? Ella és professora d'Història de la Ciència a la Universitat de Granada i membre de l'Instituto Universitario de Investigación de Estudio de las Mujeres y del Género. Es va formar en oncologia radioteràpica, aviat se va interessar pel paper que té el saber expert en les societats contemporànies. També dins la seva trajectòria ha prestat atenció a la història colonial i a la manera com les tecnologies i l'assistència mèdica a Guinea Equatorial, per exemple, han contribuït al desplegament del poder colonial i tot el que va suposar això, per exemple, per les dones. Ha parlat també de racisme científic, ha estudiat, ara ja canviant d'escenari, a partir de l'anàlisi del nodo, el paper de les representacions científiques en la construcció de la idea de nació durant el franquisme. I els últims anys s'ha dedicat a estudiar els sabers subalterns, té una publicació important en aquest sentit, que és la història de la medicina en el segle XXI, i és a partir d'aquí també que s'ha endinsat en la història de les emocions i dels sentiments. I en aquest sentit, jo voldria recomanar un llibre seu, no sé si se pot veure molt bé, el posa aquí, al costat de la càmera, que és Ciencia y Sabiduría del Amor, una història cultural del franquismo, que és un assaig basat en la saviesa que desenvolupen les dones. Un poc també des del convenciment que les emocions i els sabers subalterns poden contestar, poden ser una forma de resposta i de contesta al poder. Bé, com veus, hi ha moltíssimes coses. A la pàgina web on tenim el programa han penjat una carpeta amb un article molt interessant de Rosa Medina sobre història de les emocions i feminisme, i no em queda res més que donar-li la benvinguda y comenzar a hablar en ella. Por tanto, bienvenida, Rosa, y muchas gracias por compartir este rato con nosotros. Recuerdo que la primera vez que hablamos para ir preparando este seminario, me dijiste dos cosas de las cuales todavía me acuerdo. Una, que la lentitud es hermosa. No sé si te ha ido la cámara, no sé si te has sonrojado ante lo que te he dicho. Y la segunda cosa era que, bueno, si se trataba de compartir saberes y compartir y comparar proyectos, no quería ser un gusto parlante. Es difícil no serlo en una conversación por Zoom, pero bueno, en lugar de esto, hoy vamos a intentar tener más que una conferencia, una conversación. Y de hecho, en nuestros seminarios nos gusta incluir la figura de un relator o un respondent que pueda acompañar a los ponentes y dialogar con ellos. Y bueno, hay realmente muchos temas sobre los cuales hablar porque además de todo lo que he dicho, Rosa Medina ha dirigido investigaciones sobre la representación cultural de los trasplantes de órganos, sobre las relaciones médico-paciente en la clínica intersexual, sobre las connotaciones de cierto dolor, entre comillas, femenino, como la fibromialgia. Entre tus proyectos recientes hay uno titulado Género, Emociones y Subjetividad
en las relaciones entre pacientes y profesionales sanitarios. Por tanto, es como un gran, digamos, nudo, ¿no?, de discursos. Podemos estirar por cualquier lado, pero si te parece te plantearé 3 o 4 preguntas. Me gustaría, si a ti te parece bien, que también el público pueda ir preguntando durante tu charla y no al final, y también al final, ¿eh? Podemos hacer las dos cosas. Y entonces a partir de aquí empezamos, teniendo en cuenta, eso sí, que tenemos más o menos unos 45 minutos. No nos podemos pasar demasiado, ¿no? Entonces, una primera cuestión, a ver, leyendo alguno de tus artículos, me ha parecido que te resistes a hablar de las emociones como algo innato o precultural. Me parece que las ligas más a unos determinados planteamientos sobre la subjetividad, al concepto de subjetividad como algo construido, sea en la línea de Foucault, es decir, prestando atención a la relación entre sujeto y poder, o sea en la línea de Leuziana, ¿no? Pensando en un sujeto fluido. Entonces, ¿qué nos podrías decir sobre este carácter construido de las emociones en tu práctica como investigadora, como docente y como activista, diría yo también? Bueno, ante todo, moltes gràcies per la invitació i porque realmente es un gusto participar en foros interdisciplinares. Es un hábito académico muy poco desarrollado y realmente nos falta construir cómo hacemos este espacio para que los diálogos sean fructíferos y no hagamos más masturbaciones disciplinares, ¿no? Entonces, en ese sentido, que gente de literatura se interese por un trabajo de carácter historiográfico me parece bien, porque es verdad que salirse un poco del molde creo que es lo que exige un poco la situación del siglo XXI, ¿no? Es decir, que estamos ante dilemas y problemáticas que requieren esa interdisciplinaridad y ser creativa en cómo desarrollarla, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho la idea de laboratorios de ideas. No tenemos mucho desarrollo sobre qué es un laboratorio de ideas y algunas experiencias, pero me gusta el planteamiento que hizo Anna Jonasdottir, que está en la Universidad de Örebro en Suecia, porque nos invitaba como feministas a que lo mismo que la psicología cognitiva, lo mismo que, ¿no?, que la biología, están produciendo una serie de discursos deterministas sobre el cerebro, las hormonas y las mujeres y las emociones. Las humanidades tenemos que convertirnos también en productoras de saberes, ¿no? Yo desde donde me sitúo, a lo mejor un currículum que parece extraño, se conecta, si lo pensáis, desde el interés por la historia del saber, ¿no? Entonces, historizar el saber yo creo que implica también, en el caso de la subjetividad que me preguntaban, Margalida, que realmente la subjetividad es un constructo histórico, ¿no? Es decir, que, bueno, a mí me gusta muchísimo un capítulo que no ha tenido mucho relieve a lo mejor en nuestro país, pero de Caroline Steedman, que a lo mejor la conocéis, me parece que es una analista cultural imprescindible, y en concreto su planteamiento de que la subjetividad, el planteamiento del inconsciente de Freud nace en un contexto histórico que arropa muy bien la idea de inconsciente, explicaría su asentamiento como una idea tan naturalizada, ¿no? No creo que haya mucha gente a la que le diga subjetividad y diga, no sé de qué me hablan, ¿no? Da igual incluso clase social o formación. Ella dice que ese momento fue un momento en donde se confabuló, lo digo irónicamente, la teoría evolutiva, ya sabéis, aquella idea darwiniana de que todo cambia y todo se extingue, ¿no? Con una antropología evolutiva que creía en el potencial del crecimiento, un siglo que está industrializándose por segunda vez y cree en el crecimiento brutalmente, fijaros, hasta el punto de que está colonizando territorios para extraer materiales, ¿no? Una teoría celular que construye ese concepto del mundo interno como una casi metáfora de la mente, ¿no? Y una teoría de la infancia que también está pensando en que el niño es una forma particular de tiempo en donde se encapsula su futuro, ¿no? Entonces a eso se le añade también una teoría de la historia. Y entonces dice Caroline Steedman
y así lo titula su propio artículo, la subjetividad es como el mundo vuelto hacia adentro, ¿no? Y a mí me parece que en ese sentido, por lo menos fue muy útil, que conectaba una visión subjetiva individual y colectiva de lo que significa la subjetividad, y que también me explica muy bien la estabilidad de esta idea de subjetividad que las disciplinas hemos ido asentando y casi diría yo que cementando, ¿no? Más que cristalizando. Los cristales se rompen, el cemento es más duro, ¿no? Yo creo que está muy cementada esta idea, ¿no? Entonces yo creo que si planteamos desde ese punto la historicidad de la idea de subjetividad, en sí mismo, si creemos que es un concepto histórico, ya es un cuestionamiento de la idea de que existe un yo interno productor de emociones, ¿no? Y que ese mundo interno lo podemos entender en el corazón o en el cerebro, porque ahora estamos en el proceso de cerebrizarlo todo, ¿no? En realidad yo creo que también ahí nos lleva a desnaturalizar la idea emocional, porque nos enfrenta a un dilema que también tiene carácter histórico. Yo creo que es un falso dilema, pero creo que históricamente ha dado muestras de ser muy operativo, que sería algo así como la pregunta de ¿las emociones nos suceden o las generamos desde nuestro yo interno? ¿Mm? Yo creo que esta idea, a ver si puedo poneros la imagen, porque me parece que es muy icónica y podría ser bastante útil. Es que me dice que no puede compartir. Voy a intentar hacerte coanfitriona. Espera que no te veo. Un segundito. Si no, bueno, os digo que imaginé, por no perder tiempo, como queráis. Espera, no me sale aquí. Cata, ¿puedes intentarlo? Lo acabo de hacer, debería funcionar ahora. ¿Puedes probarlo ahora otra vez, Rosa? Decidme si la veis. No. Todavía no, Rosa. Bueno, os digo la imagen que es y así ponéis vuestra imaginación a volar, ¿no? Se trataba de Cupido, ¿no? Una imagen del 480 italiano, os ponía la imagen de Sandro Botticelli en la primavera, porque es un Cupido que está disparando su flecha, ¿no? Que está con una banda a ciegas y que yo creo que es una excelente representación. Seguramente Sandro Botticelli en el 1400 no se imaginaba cómo de lejos iba a llegar esa imagen, ¿no? Porque quién no, es decir, ponéis Cupido el 14 de febrero y veréis que se ultra representa en la web, ¿no? ¿Qué representa esta idea? Pues una de las visiones tradicionales de lo que es lo emocional, ¿no? Que ya os decía, una de las versiones de ese falso dilema, que es que las emociones no suceden, ¿no? Y desde luego esto en el amor romántico es muy operativo, pero realmente ya veis ahí como alrededor de una imagen icónica, pues la literatura, la historia, hemos estado ofreciendo un montón de posibilidades de cementar ese concepto, ¿no? De que las emociones es algo que nos pasa, ¿no? Frente a la versión de que las emociones es algo que nosotros generamos desde dentro y forman parte de la construcción de nuestra subjetividad, ¿no? Son el elemento, digamos, productivo de nuestra subjetividad. No sé si eso contestaría suficientemente esa pregunta de practicar un cierto historicismo radical, es saludable, ¿no? Para no pegarse tanto a esa adherencia del fatalismo emocional, ¿no? De que ¿no? El amor no sucede y por tanto hay que arrastrar con esta cuestión. Esto fue parte de la deconstrucción que hicimos en el proyecto que teníamos Marilu Esteban, una antropóloga, Ana Tábora, que es una psicoterapeuta y psiquiatra, y yo misma, en donde pues realmente hicimos todo un proceso de dejar de pensar, ¿no? que el amor es algo que cuando te sucede no hay mucho que hacer,
y todo ese mito de la media naranja y todo ese constructo que está en la base de muchos sufrimientos y de muchas violencias patriarcales, ¿no? Entonces, creo que es importante reconocer la historicidad de la subjetividad y de los productos que emanan de esa idea de que la subjetividad es un mundo interno, cerebral o del corazón del que emana nuestra idea de sujeto individuo, ¿no? Ahí pongo un guión y si queréis luego quizá hablemos un poco más de esto. No sé qué te parece, Margalida. Sí, claro, es que realmente también liga tu intervención con, ah, por cierto, he compartido el cuadro, no sé si era el que querías enseñar. Ah, un poco con el movimiento de la exterioridad a la interioridad de que hablaba Caterina Calafat en su ponencia, ¿no? Entonces, si las emociones no suceden, si podemos desprendernos de este fatalismo, ¿no? De esta inevitabilidad, deberíamos pensarlas seguramente como algo practicable y, por tanto, como algo modificable y, sobre todo, como algo social, ¿no? Que es un poco el objetivo de mi siguiente pregunta, ¿no? Cuando pensamos la experiencia emocional no como algo reducido a este reducto privado, íntimo, solitario, por decir así, inmediatamente la emoción se convierte en algo que vincula, ¿no? En algo que une sujetos, que teje redes entre estos sujetos, ¿no? Es entonces cuando, pregunto, cuando la emoción puede convertirse en política. Sí, bueno, a ver, como historiadora, mis conversaciones tienen más que ver con gente de historia, pero es verdad que también en el feminismo, pues la producción de Sara Ahmed es imprescindible de mencionar, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay varias conversaciones en marcha, ¿no? Y, por ejemplo, a mí me gusta mucho también la idea de Bárbara Rosenwein. Ella es una medievalista, pero es una mujer con una capacidad teórica tremenda y a mí me gusta mucho porque es capaz de producir teoría desde la historia con esa cosa tan feminista de no producirla como una losa teórica, no sé cómo explicarme, ¿no? Entonces, Bárbara estuvo aquí en Granada hace unos años y es una persona además en ese sentido maravillosa, una subalterna en el sentido amplio. Bueno, a mí me gusta la idea que tiene de comunidades afectivas, ¿no? Porque de alguna forma lo que Bárbara plantea, y ya os digo que está pensando en el mundo medieval, pero ella sí plantea de un mundo pues, mucho menos violento, ¿no? Que la idea estereotípica que tenemos del medievo, ¿no? Y sí de un conjunto de comunidades plurales en donde, digamos, la gente compartía, ¿no? En esas comunidades emocionales los valores, ¿no? La cobardía, la alegría, sus manifestaciones, las expresiones afectivas comunes también, y en eso, digamos, se distinguían de unos grupos de otros. Y ella lo analiza también a partir de los textos con los que se enseñan esos valores, ¿no? A mí me parece que, bueno, además explica muy bien cómo hacer esto incluso en otras épocas que no es solo el periodo medieval, ¿no? Hay pues tenemos todo eso de la educación sentimental. Me acuerdo de esta película que no hace mucho hicieron sobre una educación sentimental, donde aprendemos, ¿no? Esos comportamientos, esos marcos comunes, las expresiones incluso corporales y las frases con las que expresamos esas emociones. Bueno, pues yo creo que cada época, un poco lo que también traté de ver en el libro este que señalaba, era cómo se trataban de inculcar ciertas ideas y cómo otras quedaban más en la producción, por ejemplo, en los consultorios amorosos, ¿no? Que yo estuve analizando las cartas a algunas revistas de la época en donde se negociaba al propio régimen franquista, ¿no?
Otra idea en este sentido también colectivista de lo emocional y que no está tanto centrada en la idea de que mis sentimientos son míos, mismé de Rosa Medina, individuo, consumidor, ¿no? De esto podemos hablar luego más tarde, es la idea que Ames, que yo le llamo emociones colectivas, pero que Sara Ames plantea como economía afectiva, ¿no? A mí me gusta mucho esta idea, la verdad. Yo creo que la lleva un poco más lejos de lo que ella en un principio planteaba, porque ella dice algo así como que las emociones definen los contornos de los múltiples mundos que están habitados por sujetos diferentes, ¿no? Para mí su idea, a veces en clase lo he comentado, se forma, puedes tener una metáfora poética de pensar que estamos rodeadas, nadando en un mar de emociones que dejan espacios para que nos constituyamos como sujetos, ¿no? Entonces eso quiere decir un poco también en línea con lo que Ursula Le Guin planteó en la construcción de los géneros diferenciales, que en realidad tu idea de yo, si queremos seguir usando la terminología freudiana, tu subjetividad es tan flexible que depende con quién andas, te diré quién eres. Es que lo dice el refranero español. O sea, es que a veces no sabemos encontrar conocimiento en lugares comunes. Y dime con quién andas, te diré quién eres, es una clarísima expresión de estas teorías. Estamos en un mundo inmersas de emociones y según las interacciones emocionales se producirán espacios para ser un tipo de sujeto u otro, ¿no? Entonces, y no solo una cuestión performática, ¿no? De cómo actúo en un foro aquí académico o si me voy aquí a la calle en mi barrio y me encuentro a las flamencas de mi barrio, que hay muchas. No es solo una cuestión de la performance, es también de cómo ese dentro fuera se pone en cuestión y no existe ese yo interno, subjetivado, organizado en un órgano incluso o en una textura concreta, ¿no? Por lo tanto, es una visión bastante distinta de la visión cultural de ese mundo interno, ya digo, lo que plantean estas dos autoras por poner, y a mí me sugiere eso, una idea de subjetividades como constituyéndose orgánicamente en las interacciones, ¿no? No sé si esto responde un poco a la idea de cómo pensar de manera menos individual la subjetividad, pensarla en formas más colectivas, ¿no? La otra forma, así ejemplo, porque, en fin, yo creo que esto tiene repercusiones para nuestro trabajo. Si pensamos desde ahí, creo que tanto desde la literatura como desde la historia o los estudios culturales, incluso la antropología, pues realmente este enfoque comunitario pues significa que las fuentes literarias puedan ser fuentes para comprender cómo la gente en una época específica establece prioridades afectivas, entiende las relaciones de amistad o de parentesco, da valor a la soltería o a la viudedad, o cómo ciertos textos literarios o manuales pueden ser decisivos en construir esas comunidades afectivas que pueden ser generacionales, que comparten, por ejemplo, una valoración más positiva de ciertas formas de afrontar el duelo o de ciertas formas de relaciones entre pareja y afecto, ¿no? Yo quizá quería, lo que pasa que aquí, que mala pata que no pueda compartiros, porque sí quería poneros el ejemplo de un trabajo personal que hice sobre la novela de Julia, de Ana María Moix, también porque creo que conecta con vuestra cultura catalana, ¿no? Bueno, esta novela para mí fue muy interesante el descubrimiento de ver cómo la crítica literaria había tirado a Ana María y al personaje de Julia al diván, ¿no? Como durante muchísimos años la crítica literaria fueron una serie de psicoanálisis de la novela con diferentes etiquetas psicopatológicas, ¿no? Entonces realmente me impactó muchísimo después de haber visto las críticas que se ha hecho pues, a cierta forma de crítica literaria en los años 80 y 90, pero si veis las portadas de la novela Julia, incluso de la traducción al inglés,
pues os pensáis que es una novela que va de una niña un poco rarita, ¿no? Bastante traumatizada, y de un mundo oscuro, muy subjetivo, muy individual y casi como psíquico, ¿no? Y bueno, ya digo, las imágenes en las portadas podéis buscar por ahí, veréis que son incluso tortuosas. A mí la de la traducción en inglés me parece tremenda, vamos, me da miedo ver la portada esa. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que creo que nadie pudo ver en ese momento, ¿no? Por los marcos teóricos, que ya digo, las disciplinas no se encarcelan, ¿no? Pues que realmente Ana María Moix estaba hablando de muchas más cosas, ¿no? Eh, por un lado, yo creo que estaba hablando de que escribir es un autodescifrado del mundo subjetivo en relación al mundo colectivo, ¿no? De hecho, yo estuve analizando esta novela en relación a las cartas que tuvo con Rosa Chacel, que estaba en el exilio, y que verdaderamente su mundo era muchísimo más abierto, tenía una herida por la guerra y todo lo demás, pero Rosa Chacel estaba fuera, había viajado, había vivido en varios mundos en Latinoamérica y las cartas entre ellas, pues que afortunadamente se han publicado, pues fueron realmente para mí claves para entender que esta novela iba de otra cosa y no era solo una vomitona de una adolescente traumatizada y queer, diríamos hoy. Y yo creo que aquí Ana María Moix era queer avant la lettre, porque de alguna forma ese mundo raro le servía para, yo creo que para hablar de cómo la nación y la subjetividad están entrelazadas. Incluso yo creo que la novela, este es mi argumento, ofrece una visión reparativa de lo nacional según se lea, porque es verdad que la novela tiene como, digamos, varias líneas de lectura, ¿no? Se pueden seguir varios itinerarios, ¿no? Pero, en fin, lo que me interesa de esto es la importancia, ¿no? De no esencializar la subjetividad, de no esencializar las teorías de la subjetividad, que muchas veces, ¿no? A las disciplinas nos encanta tomar las teorías como, ¿no? Como aquellas reglas con las que pegaban en las escuelas antiguas, ¿no? Y de no tumbar a las novelas y a la literatura en el diván del psicoanálisis, sino quizá tener una posición más subalterna en el sentido de creer que ahí hay un saber que cristaliza en una estructura literaria, en un producto literario, en una creación literaria, pero que contiene saberes de una época que no tiene por qué ser saberes desfasados, ¿no? Porque pueden ser saberes perfectamente útiles. Yo desde luego aprendí escribiendo el libro sobre el amor muchas cosas sobre el amor que no había pensado y fue a partir de estructurar esos relatos, esas discusiones, esa literatura que me leía con también los procesos teóricos que yo misma estaba llevando con otro tipo de lecturas más contemporáneas, ¿no? Entonces, no sé, es situar también ahí, metodológicamente, situarse en otro ángulo. No sé si me he ido mucho por la rama o sirve para entender un poco esa idea de cómo la subjetividad puede ser algo más que lo individual, incluso el reto de utilizar otros términos que no sea la subjetividad, que sean más comunitarios, más colectivistas, para hablar del mundo de los sentimientos, ¿no? No, no creo que te haya sido por las ramas, al contrario. Creo que ha sido muy útil la explicación y me ha sugerido una pregunta que realmente no la tenía en mi guión, digamos, pero te has referido al hablar de comunidades emocionales, te has referido, estamos hablando todavía de este paso de la emoción o de lo afectivo, de lo personal a lo social, ¿no? Entonces, los diferentes autores que han hablado de comunidades emocionales con un término o con otro término desde Raymond Williams hasta Barbara Rosenwein, ¿no? que tú has citado. Y me llama la atención que Barbara Rosenwein, cuando
ella en uno de sus trabajos establece una serie de pautas para estudiar la historia de las emociones y dice que lo primero que hay que hacer es, y esto lo indicabas tú también un poco, problematizar los términos, porque muchas emociones tienen equivalentes dudosos en el pasado. Es decir, la felicidad, por ejemplo, ¿no? Misma. Y que otra tarea del historiador sería justamente prestar atención a los silencios, a las metáforas y a las ironías, ¿no? Es decir, claro, todo va un poco en el mismo sentido, ¿no? De considerar este rol social de las emociones, ¿no? Que bueno, de aquí, no sé si alguien, bueno, no sé si alguien quiere intervenir porque veo preguntas, disculpad, no he estado demasiado pendiente del chat. Diana creo que tiene una pregunta. Diana, ¿quieres hacerla con el micrófono? Hola, estoy por aquí. Sí, aquí está. Sí. Esto funciona. Gracias. Hola, muchas gracias por todo. Es fascinante todo lo que estáis hablando y analizando. Es un gusto escucharos a todas y todos. Y bueno, quería preguntaros si con la temática que acabáis de exponer, si lo relacionaríais con la noción de carne, intersubjetividad de Merleau-Ponty. Yo estoy analizando la performance y en la calle, en el espacio público, de los cuerpos no dóciles, deseantes, que se tocan y que de alguna manera, bueno, más allá de la política tradicional, que hacen política a veces de manera estética. Pienso en la performance latinoamericana, sobre todo, la asiática también, no tanto en la europea, que es más un juego, pero bueno, eso es otro tema. Pero bueno, quería preguntaros eso en relación a la noción que hablabais de subjetividad como algo colectivo, ¿no? La construcción colectiva y no individual, que tan acostumbrados estamos en Occidente a pensar todos estos aspectos siempre desde la intimidad, desde lo individual. Y como si veis esa articulación, si la veis muy forzada, y también lo planteaba en relación a Guattari Rolnik en Micropolíticas, cartografías del deseo, cuando habla de los cuerpos indóciles, que no se someten a la norma y que en esa erotización de esa relación de intersubjetividad, del tacto, de las sensaciones con los demás, también se produce una política. Bueno, eso es un poco caótico, pero bueno, espero que se entienda. Bueno, yo personalmente, Margalida, no sé si quieres tú comentar algo. No, te dejo la palabra. Bueno, a ver, gracias por la pregunta, me fuerza a hacer un diálogo interdisciplinar y esto siempre es un reto atractivo, ¿no? Entonces, bueno, fíjate que justamente en el hilo que yo me he ido montando estos días, ¿no? Que tiene mucho que ver con muchos hilos que vienen de atrás, ¿no? Evidentemente, estaba pensando cómo la novela de Ana María, ella está denunciando una cosa de la que se hable muy poco en la cultura de este pluripaís, si queréis, ¿no? O plurinación, o lo que seamos, que es la cuestión de esa subjetividad colectiva y los efectos que tiene. Yo creo que ella denuncia, de hecho yo le llamé la diferencia entre subjetividad paralizada y estancada, ¿no? Pero me interesa porque me lleva un poco quizá a contestarte a lo que tú decías, ¿no? Y es la importancia del movimiento en la configuración de lo subjetivo, ¿no? Y en concreto también, ¿no? Cómo, por ejemplo, el cine puede contribuir a esa fenomenología del movimiento, también la performance, por supuesto, pero creo que en ese momento, muy importantemente, o sea, con mucho impacto cultural, el cine, ¿no? El cine en los 50, el cine en los 60 en España, ¿no? Yo le ponía el nombre de manufacturas vernáculas de la subjetividad, es decir, de cómo un archivo fílmico puede procesarse en la audiencia y convertirse en algo
que deje una impronta afectiva a través de lo visual, ¿no? Había elegido, y de hecho os lo envié, no sé si tenemos tiempo para poner la secuencia, si no la podéis ver por vuestra cuenta, de la película Nunca pasa nada, de Bardem, que yo creo que el título es una denuncia y coincide muchísimo con la lectura que hace Julia de la vida en el país, en el franquismo un poquito más tardío, no el de posguerra, pero es que nunca pasa nada, ¿no? Aquí nunca pasa nada. La podemos intentar Sí, pasar porque la tenemos aquí. está Vale. preparado. Vamos a ver. El sonido no se oye muy bien, pero Bueno, yo creo que con la imagen os vaya a llevar una sensación más ¿Se ve? fenomenológica del movimiento, Se ve porque, bien, bueno, ¿no? si puedes ponerla y veréis que la secuencia, la película, no sé si conocéis un poco la trama, es la historia de un teatro de variedades, llega a una ciudad de provincia, hay Bardem con ese ojos siempre tan surrealista, irónico sobre la realidad de nuestra sociedad, hace un juego de personajes y sitúa a la actriz que llega de este teatro de varieté, digamos casi en espejo con una Julia, precisamente que es Julia Gutiérrez Cava, que hace, digamos, del papel de la señora de provincia anquilosada, metida, pero a la vez a la que se le ha mutilado sus posibilidades de ser un artista en el pasado, ¿no? Entonces, esta escena es, digamos, lo que pasa en los sitios donde nunca pasa nada y llega alguien de fuera, ¿no? Entonces, es una secuencia realmente, bajo mi punto de vista, muy rica porque habla de masculinidad, de ese deseo masculino incontrolable. Después veremos todas esas películas que hizo El Destape cuando empezaron los desnudos, del efecto del dinamismo en el contexto de los 60, del turismo, de la migración, ¿no? Y del movimiento en una secuencia que es un plano secuencia maravilloso. No sé si se está viendo, es que yo no lo veo. sí, se ve, Rosa, se ve. Estáis viendo la escena, ¿no? Sí, sin sonido. Rosa, Sí. yo también, ahora cuando hablabas del movimiento de la cámara, de la toma, pero yo también estaba pensando en el movimiento corporal del franquismo, ¿no? También es un movimiento corporal nuestro, los herederos, bueno, la gente que vivió la época, que yo creo que al fin y al cabo estamos muy sometidos al silencio de las palabras que no se han dicho y las heridas que no se han curado, ¿no? O sea, somos unos cuerpos, cuando bailarines extranjeros, sobre todo latinoamericanos, nos analizan corporalmente, es muy curioso como siempre mencionan, y también, bueno, eso que decías de la mujer, ¿no? Esos silencios, no pasa nada hasta que llega alguien de fuera. O sea, estamos reprimidos realmente, ¿no? O sea, estamos peor de lo que pensamos. O sea, tenemos una herencia encima bastante bestia, ¿no? De herencia de silencios, que en el cuerpo y en las emociones hay obviamente un bloqueo y a nivel afectivo eso tiene unas consecuencias claras, ¿no? Bueno, No sé. universalizar es problemático, ¿no? O sea, ahí habría que ver por la cantidad de contestación que hubo, que hay a eso que hubo y que seguirá habiendo, ¿no? Pero es verdad, yo lo tomaba más como esa representación del movimiento, como una oferta cinematográfica a la audiencia que pudieron procesar esos movimientos o de una manera subjetiva, como plasma precisamente la novela Julia, es muy fílmica, está hablando de varias secuencias que son sueños, y cómo eso puede contribuir también a pensar en el dinamismo como algo deseable, como algo emocional, como algo plasmable en relación a la vida concreta de la gente. No sé, a mí me parece que da bastantes elementos para pensar que desde ese punto de vista fenomenológico se pueden producir conexiones
entre el movimiento, la construcción del mundo interno, los sentimientos, la conexión con lo externo, etcétera. Bueno, a mí me abrió mucho los ojos el documental sobre Pina Bausch, que seguramente conocerás, porque no es tanto por su obra en sí, que me parece fascinante, pero algunos personajes que tenían realmente problemas no se describen ahí como con detalle, pero vas viendo cómo algunos de los bailarines y bailarinas, a través de su proceso corporal, están produciendo modificaciones psíquicas, ¿no? Psíquicas o de su atmósfera emocional, vamos a llamarle, ¿no? En términos menos individualistas, ¿no? O su ecología, que habéis usado también, su ecología afectiva. Es decir, si pensamos en términos menos deterministas y menos materialistas de lo emocional y lo subjetivo, bueno, esto Dresda Méndez, que va a leer la tesis ahora, está en nuestro equipo de investigación, precisamente con la fibromialgia, ha hecho un trabajo impresionante sobre esa comprensión del dolor desde ópticas que tienen más que ver con los sentidos, el movimiento. Aquí pues también todos los estudios de discapacidad están proporcionando teorías importantes para un poco abrir nuestros límites explicativos, que tenemos muchos. Pero bueno, esto nos llevaría ya a más derroteros. Retomemos las riendas de por dónde vamos, ¿no? Creo que Javier Moscoso tiene una pregunta. ¿Quieres formularla ahora? Sí, es cierto. Hola Rosa, quería preguntarte, porque al principio mencionaste el laboratorio de ideas y el papel que podía tener dentro de la investigación interdisciplinar en humanidades. Y me gustaría que contaras eso con más detalle, que me parece interesante. Bueno, pues mira, te voy a dar una contestación de una alumna en un curso de un máster en la Universidad de Cádiz, que me dijo que era, a pesar de que era una materia de historia, era la clase más terapéutica que había tenido, hablando de estos temas. Me refiero a que realmente quizá ahora mismo se están produciendo una serie de conceptos que son muy útiles o que hay receptividad a ellos, ¿no? Porque también es verdad que la producción de ideas cristaliza porque hay un contexto de producción de esas ideas, ¿no? Y quizá pues la gente que hace un máster recibe ciertos conceptos que parece que vienen de la historia o cuestionamientos tradicionales de qué es una emoción y demás, y cuestiones como emociones colectivas o emoción feminista, que también ha trabajado Delange, otra idea también interesante, atmósferas emocionales, comunidades, etcétera, puedan servir para desatascar ciertas visiones de lo emocional, sobre todo en el mundo del amor patriarcal, ¿no? Yo le llamo amor patriarcal en ese sentido, ¿no? De opresivo, ¿no? Entonces sí, yo creo que realmente es importante que las humanidades no nos ensimismemos en nuestros propios debates, sino que el reto sea también producir ideas que nos desborden como disciplinas, ¿no? Que podamos establecer preguntas comunes, estar en foros que no son los de tu disciplina estricta, publicar en revistas que no son del Q1 de tu disciplina, y salirse de las disciplinas, ir a la calle, hacer exposiciones, no sé, contar historias, ¿no? Que abran un poco la caja de herramientas de qué son las emociones, que si no, todo lo va a explicar el cerebro, porque hay mucho dinero para el cerebro, mucho. Todo lo va a explicar el cerebro. Entonces, bueno, si queremos dejar nuestro mundo emocional en manos del cerebro, pues seremos Robocop Brain. Yo quería plantear otra cuestión, tal vez ya para ir cerrando, y es la cuestión del consumismo, que también abordas en tus estudios. Por ejemplo, en el artículo Sentir la historia, dices que desde un enfoque material de la historia de las emociones, el análisis deberá incluir necesariamente el vínculo entre las emociones y la génesis de una subjetividad costumista y consumista, ¿no? Entonces,
pero dices que a la vez esta huella consumista en nuestra afectividad también puede tener efectos liberadores, ¿no? Sobre todo para las mujeres, porque les permite una libertad de elección, ¿no? Entonces, me parece un argumento provocativo, ¿no? Por una parte, constatar esta subjetividad consumista y por otra parte, ver este consumismo como algo liberador, pero bueno, me gustaría que lo expandieras un poco si te apetece, porque realmente el carácter liberador de este tipo de producciones no ha sido aplicado únicamente a los productos de la cultura de consumo, sino también a las teleseries de tema amoroso, etcétera, ¿no? Se habla de que por una parte crean estereotipos, pero que por otra parte pueden, por empatía tal vez, ¿no? Pues liberar, ¿no? Por tanto, concretando, porque no sé si he sido muy concreta, ¿cómo existe una contradicción entre la detección de este sujeto consumista para el que el capitalismo ha proporcionado lo que tú llamas melodías específicas y por otra parte la liberación, ¿no? Para las mujeres? Sí, la verdad que es una pregunta que, bueno, cuando estábamos dialogando hablamos de este aspecto y le he dado vuelta a Margalida porque realmente, efectivamente, ahí hay como parece que una contradicción, ¿no? Es decir, por una parte, cuando ves, incluso yo lo vi en los consultorios amorosos, una manera de oponerse era oponerse a toda esa moral católica del matrimonio como destino y de un hombre en particular que era el que, ¿no? El que parecía que era tu única sitio de llegada, ¿no? En el marco del amor romántico, incluso con teorías genéticas impresionantes en aquella época y todo esto, ¿no? Es decir, parece que en principio la posibilidad de elegir es un valor que puede ser liberador, ¿no? Y de hecho, bueno, yo creo que este trabajo de Adele Finch, Emotion and History, que fue en una revista de Comparative Studies of History and Society, pues este artículo era muy interesante, a mí me dio muchas claves porque plantea el vuelco sentimental del siglo XVIII, que está pensado en unas claves muy racionalistas, o tenemos esa idea así como, ¿no? Como lugar común, pero resulta que hubo muchísimas transformaciones emocionales y esa nueva sentimentalidad de la época, ella plantea que contribuyó a estimular el consumo porque el consumo era una manera indulgente de redimirse de los malestares emocionales en el contexto eh, contradictorio del mundo ilustrado, ¿no? Bueno, yo creo que eso, si queréis una imagen, os podéis, incluso la podéis revisitar, yo que soy muy fan de Sofía Coppola, y esta película María Antonieta, que es del 2006, hace un cortocircuito, una intertemporalidad fascinante entre lo que es el mundo del 18 y el mundo consumista. Ya sabes que a Sofía Coppola le interesa mucho la adolescencia de las mujeres, ¿no? Entonces hace ahí un cortocircuito de ver a esa reina María Antonieta, ¿no? Emocionada por canciones, pensar que la música en el barroco era como un Spotify de ahora, sobre todo si era reina, ¿no? Había muchísima música, se oía. Y también toda esa cuestión de la cantidad de cosas nuevas a consumir que había, de comidas, de pelucas, de telas, de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí, si pensamos en esa lógica consumista, yo creo que ha habido denuncias ya feministas teóricas. Podemos citar a Hochschild, la socióloga esta norteamericana de la Universidad de Berkeley, Eva Illouz, que además la editorial Katz ha traducido casi todo al español, pero a mí me gusta mucho Carmen Magallón, es una compañera de muchos años, de estudios de pacifismo y de activismo feminista y demás, que ella hace muchos años publicó esta idea de plusvalía afectiva, ¿no? Poniendo un poco en cuestión todo el tema de cómo vemos las emociones y como transacciones, como trueques, como negocios,
o como plusvalía, es decir, toda la cuestión también del trabajo afectivo. Por lo tanto, bueno, consumismo, neoliberalismo, capitalismo financiero y este mundo afectivo no están tan alejados. Es decir, realmente estamos en procesos de subjetivación tan profundamente marcados por esa lógica del consumo, que fijaros, con todas estas páginas que hay ahora de contacto y demás que os voy a contar, ¿no? Seguramente hemos sido usuarias alguna vez, con lo cual ya sabéis de lo que os hablo, ¿no? Entonces creo que eso seguramente en la poesía, en los textos literarios se tiene que estar plasmando de alguna forma, ¿no? ¿Cuánto es suficiente para el afecto, ¿no? Lo dejo un poco así en abierto para la reflexión, ¿no? Muy bien. Pues no sé si alguien quiere intervenir, recuperar respuestas anteriores de Rosa, pero si queréis nos damos 5 minutos para ir cerrando temas. Bueno, han quedado muchísimas cosas por hablar, ¿no? Pero, no sé, por ejemplo, en nuestras comunicaciones con Rosa hablamos, entre otras cosas, de su interés en la idea de los saberes subalternos, ¿no? Que es también todo otro continente, ¿no? por abrir, ¿no? Porque Rosa se define como historiadora de saberes, ¿no? Y claro, este concepto parece bastante crucial para el feminismo, ¿no? No sé si alguien quiere... Oh, Elena, me parece que ha pedido la palabra. Sí, Rosa, muchísimas gracias por tu intervención y por tus provocaciones, que has ido dejando ir algunas. Lo que pasa es que te dejábamos hablar, pero si hubiésemos tenido los micros habrías sentido murmullos. Me ha gustado mucho esta referencia final que has dado sobre la cuestión sentimental. Solo querría añadir que nuestra compañera de proyecto, Katarzyna Moszczyńska, no sé por qué todas las primeras polacas que conozco todas se llaman Katarzynas, y ella ha trabajado justamente esta cuestión sentimental en la narrativa española reciente y también en la narrativa latinoamericana. Pero yo quería hacerte una pregunta sobre ese artículo que ya se ha mencionado, Resistencias emocionales, espacios y presencias de lo íntimo en el archivo histórico, que firmas tú y María Rosón y que está disponible en la revista Arenal, por la idea de refugio emocional y esta idea que tú propones de ir más allá de una narrativa victimista, que me parece extraordinariamente interesante, porque si no parece que las emociones siempre las pensamos desde el daño, desde lo proscrito, ¿no? Y a mí siempre me ha parecido muy provocador intentar pensar de otra manera el orgullo y la ira, ¿no? Que siempre me han parecido que están también ahí disponibles, ¿no? Bien, no sé si te sugiere algo, Rosa. Gracias. Pues bueno, pues sí, la verdad que tengo que agradecer mucho la posibilidad del foro multidisciplinar porque me da libertad, ¿no? Libertad para decir cosas que en otros foros, ¿no? Yo sé que la gente que lee literatura tiene la imaginación muy preparada, entonces es muy a punto en otros sitios, si no usa el archivo este o el otro, parece como que, ¿no? Que, oye, eso, qué raro, te lo estás inventando, ¿no? Bueno, yo creo que es importante la aportación en cuanto a cómo nombrar un vocabulario desde la humanidad. Me preguntaba también Javier sobre el poder. Pues yo creo que tenemos dos conceptos, no voy a entrar en ellos, pero son útiles el de régimen emocional y el de lógica emocional, ¿vale? Y para hablar de resistencia, María Rosón, que también ya sabéis que es una historiadora del franquismo utilizando la vía del arte y la fotografía, nos conocimos pues por todos los viajes en casa de Yola Banji, imagínate las casualidades de la vida, ¿no?
porque estábamos haciendo estancias las dos en NYU y las dos descubrimos por la utilidad que tenía la visión de Joe, mucho más gramsciana, en lo que nosotras veíamos, ¿no? Yo en concreto estaba analizando el poder del discurso médico para hablar de las emociones, pero se me quedaba tan corto porque mi madre era una resistente a ese régimen que siempre me hablaba de hay que ver, el franquismo y el catolicismo no nos dejaban ni respirar, pero yo veía que su vida, por las fotografías de su álbum y su propia vida, eran totalmente contrarias a lo que el régimen planteaba. Entonces ahí me parecía que había una contradicción que me movilizó mucho a la hora también de pensar. Y a María Rosón también le pasaba, y las dos coincidíamos un poco en esta idea de que el poder es muy falocéntrico, muy narcisista, y tiene mucho poder de seducción, y que levante la mano y tire la primera piedra quien no mire al poder con esos ojos y se deje seducir, ¿no? Entonces, claro, la visión de Joe era muchísimo más desde la subalternidad, desde plantearnos la posibilidad de, bueno, ella lo plantea en términos de cómo las audiencias se identifican incluso con gente de géneros diferentes, y eso amplía tus posibilidades subjetivas. De ahí un poco también la idea que os planteaba del movimiento y la identificación con el movimiento, pero también me parece que planteaba la posibilidad de resistir, y resistir no como un negativo o un victimismo ante el poder, sino resistir como un acto creativo, ¿no? Yo creo que ahí pues también está todo el tema teórico de Desertó, y bueno, en literatura también, o sea, en historia, John Scott, no Joan, sino John, que sí habla también de esto de la resistencia de las micropolíticas o de la política de los desvalidos, y todo esto que saca del mundo agrario y de la resistencia de los agricultores. Y nosotras pensábamos que tenemos que ponerle palabras a las formas de resistencia con las que nos estábamos encontrando en el análisis de cartas, de fotografías, de archivos desechados, ¿no? Del álbum, etcétera, y poder hablar. Y dijimos, ¿por qué no hacemos algo? Y la verdad que es un artículo que la gente nos felicita un montón, o sea, que por la utilidad del concepto de resistencia, ¿no? William Ready también plantea refugios emocionales, ¿no? Yo creo que tenía por aquí, dice él, una relación ritual o una organización formal o informal que suministra alivio seguro ante las normas emocionales prevalecientes y permite la relajación del esfuerzo emocional, con o sin justificación ideológica, y puede apuntalar o amenazar al régimen emocional existente, ¿no? Esto era lo importante, que ahí no es una resistencia ideologizada, estructurada, con un partido, una sede, una espacialidad y una presencia. Es una lectura, si queréis, más posmoderna. Ahora ya, lo de la posmoderno ya no se sabe en dónde está, pero lo sitúo ideológicamente como un acto creativo de seguir pensando las maneras, ¿no? Más allá de las estructuras existentes, sin negarlas, ¿no? Y amenazar al régimen, ¿no? Entonces a mí me parece que esa idea tiene mucho que ver con Virginia Woolf y el cuarto propio, ¿no? Es decir, un refugio, un cuarto propio, donde es posible crear conspiraciones contra la hegemonía, ¿no? Donde es posible organizar infrapolítica o política aparentemente insignificante, reconstruir biografías, producir contrarrelatos personales o colectivos, o reelaboraciones que contribuyen al cuidado del sí y de lo otro, y de la otra, de lesotres, de lo que queráis. Entonces, bueno, no sé, yo hoy como ejemplo, pensando en poneros un ejemplo que atrape de la realidad de hoy en día, me he acordado de un libro que en España no ha tenido tanto eco, pero que me parece que es espectacular. Pero como aquí los estudios latinoamericanos llegan poco y mal, pues es una pena, que es el de Gianfranco, que lo habéis puesto, de Modernidad Cruel, que además está traducido, o sea que, ¿qué tal, no? Y a mí me parece que esa idea es fundamental, es la crueldad como una condición de la modernidad. Y la crueldad se puede mirar desde
muchos ángulos, ¿no? Y creo que estamos asistiendo a momentos de mucha crueldad neoliberal en el momento pandémico en el que estamos, desde el tema de las vacunas, la situación de India, a un montón de situaciones, ¿no? Y hoy, pues, me he acordado de 3 refugios que he encontrado de esa crueldad. Uno tiene que ver con la fotografía esta que no sé si la habéis visto por redes, de la voluntaria de Cruz Roja abrazando a uno de los chavales que ha cruzado lo de Ceuta. Otra, la he oído esta mañana en la radio, tenía preparada en un segundillo. Yo creo que merece la pena escuchar a esta mujer palestina, que la han entrevistado en una radio internacional estadounidense, que hace noticias desde abajo, no desde arriba, muy subalterna, y han entrevistado a esta mujer palestina que está haciendo un máster, tiene un inglés que más lo quisiéramos, perfecto, y le pregunta a la periodista que cómo le cuenta a su hijo, porque además es madre de 3 o 4 niños, y fijaros qué coincidencia, y en esto creo que es un poco lo que planteaba Diana del contacto físico, ¿no? A ver si lo podemos oír, porque lo tengo en el teléfono, ¿vale? Asma, you are a parent. Were your children aware of the war in 2014? Yeah, my 2 eldest daughters were pretty much aware of 2014. My 2 new additions to the family are aware right now to what's going on. So it's pretty devastating. Asma, what do your kids do when these airstrikes happen? I mean, what are they looking to you for? I can't answer their questions. I mean, they ask me all different kinds of questions, like why this is happening, what are we gonna do? I mean, do you promise that we won't die? Do you promise that it won't hit us this time? And I just feel helpless and speechless when they do. I mean, yesterday my 5-year-old son was smelling all over my face and kissing my face. And when I asked him like why you're doing this, and he said, which killed me, he said that because if we are hit and if we go to God, I don't want to forget how you smell. And it's just... No quiero olvidar cómo huele, le dice el hijo. A mí es que me emociona la idea de que se quiera quedar el hijo con el olor de su madre. Me parece un ejemplo de cómo los refugios pueden ser también fenómenos sensoriales, ¿no? Y cómo eso también lo transmite la literatura, la poesía. Esos lugares en donde esa crueldad parece como que ¡bum!, desaparece, ¿no? Rompe con, ¿no? Con toda esa lógica del machaque sistemático, buscado, planificado, organizado, ¿no? Apoyado en tecnología, en teoría, en reuniones, en despachos, ¿no? En esa fisicalidad, una fisicalidad refugio que es esa emoción de, dice, mi hijo, ¿qué les voy a contar de la guerra? ¿No? Es decir, lo único que sé es que mi hijo me dijo esto anoche, ¿no? Que olerte la cara es el recuerdo que me quiero llevar si mañana caen las bombas, ¿no? Me ha dejado completamente impresionado, pero me ha parecido, por la coincidencia de que íbamos a hablar de estas cuestiones, que es un ejemplo maravilloso, ¿no? Y bueno, otro último ha sido un pequeño Twitter que monta, ahora no me voy a acordar y lo tenía por ahí guardado, un chico que hace poesía con la política y coge fragmentos de los discursos políticos que estamos viendo últimamente tan acelerados y tan confrontacionales, y pone poesía de Hernández, de García Lorca, de diferentes poetas, a la vez que están hablando los políticos, y en esa distorsión hace un refugio emocional para salirse de esa lógica de la crueldad política, ¿no? De la confrontación que estamos viendo en nuestras naciones, ¿no? Entonces, no sé, parece como que se pueden hacer muy operativos esos conceptos, porque no son conceptos que nos sobreimpuestos, sino que en realidad podemos pensarlo,
porque lo estamos y lo está viviendo la gente, ¿no? Y de ahí esas teorías emergen de forma subalterna como un saber que viene de la gente, no tanto como un saber que viene de la academia interesada en producir mucha teoría para las revistas que se lucran de nuestras ideas. Esto sería un poco la idea de refugio y de saberes subalternos, ¿no? De cómo también quizá el reto es, a través de las humanidades, producir más posibilidades de resistencia y menos recrearnos en la fascinación con el poder, ¿no? Esta sería un poco la dinámica. A lo mejor en literatura esto no es tan dilemático, pero en historia sí es un problema importante. Vale, colgaréis los vídeos, perfecto. Y posiblemente en literatura también debiera serlo. Debiera. No sé si, yo creo que es un buen momento para ahora pausar y pensar sobre todo lo que hemos vivido, oído y sentido también en esta sesión. Muchísimas gracias, Rosa. No nos conocíamos personalmente, solamente por teléfono, pero creo que realmente el formato de conversatorio es mucho más practicable y es mucho más accesible porque en cualquier momento podemos entrar en tu discurso y preguntar o comentar o comparar con lecturas propias. Para mí ha sido un gran aprendizaje, o sea que te lo agradezco muchísimo y creo que a todos nos ha gustado mucho. Pues me alegro un montón y es verdad que conversar hay que tomarse el tiempo, ¿no? Y bueno, pues espero que sigamos en conversación, ¿no? Que no se quede esto estático, ¿no? En esta posición y que podamos seguir encontrando la manera de conversar, ¿no? Que también es necesario investigar sobre eso, ¿no? Y sí, te invitaremos a los próximos encuentros y bueno, hablas de nosotras. Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación y por la paciencia.